Buenas tardes, doctora. Mi nombre es David Baltasar Valdés. Hoy les voy a continuar hablando del tema de bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Es una infección respiratoria que afecta principalmente a las vías aéreas pequeñas, por decirlo así, las vías aéreas inferior, y principalmente afecta a lo que son los bronquios, va a originar edema, aumento de producción de moco y por lo tanto una obstrucción que va a dificultar el acto de respiración en el niño. Esta va a ser una infección en el tracto respiratorio inferior, va a ser muy frecuentemente en lactantes, a ver, especialmente en niños de 1 a 23 meses de edad. Más adelante vamos a ver cómo se divide dependiendo del agente etiológico que la esté causando. Y bueno, esta va a constituir la primera causa de hospitalización en niños menores de 2 años, especialmente en menores de 12 meses. Vamos a verlo, como les dije hace un momento, dependiendo del agente etiológico. ¿Y cómo se describe? Muchas fuentes o muchos libros lo describen como el primer episodio de sibilancias expiratorias en la infancia o en la vida. Y bueno, ahora Perdón, sí. David, esto de el primer episodio, solamente para que quede así resaltado como lo pusiste, es muy importante porque habrá muchos niños que tienen sibilancias recurrentes, asociadas o no a proceso viral. Entonces, pues hay una línea que cada cierto tiempo cambian las guías, que no es tan fácil de demarcar, pero ¿en qué momento un niño que sibila recurrentemente es realmente un asmático, no? Entonces, para fines de lo nuestro, de infectología, así como tú lo dijiste, es lo correcto. Una bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias, porque ya los niños que empiezan a recurrir probablemente ya requieran de un abordaje para ver si tienen algún desencadenante alérgico o si van a ser asmáticos, etcétera. Solo quería enfatizarlo porque es importante. Síguele. Y bueno, ahora hablando de la etiología, es decir, los agentes que van a causar la bronquiolitis, vamos a tener que la mayoría de los casos van a ser principalmente por virus. El principal, el virus sincitial respiratorio. Dependiendo la fuente, dicen de 50 a 80, aquí yo les puse 70-80% de los casos de bronquiolitis, especialmente en niños menores de 6 meses de edad. Ahora, el rinovirus es otro también de los que va a ser más comúnmente causante de bronquiolitis, siendo de alrededor del 30% de los casos, pero este se da principalmente en niños que ya son mayores de 1 año de edad. Y hay algunos otros agentes etiológicos que también pueden causar bronquiolitis, pero estos ya no son tan comunes como los dos que acabo de mencionar. Por ejemplo, el virus de parainfluenza tipo 3, que les digo, puede causar, no es tan común. También causas menos frecuentes son virus, por ejemplo, influenza el A, el B, el virus para influenza 1 y el 2, metapneumovirus, adenovirus y micoplasma pneumoniae. Todos estos pueden causar bronquiolitis, pero pues ya les dije, los principales o el más común, principalmente el virus sincitial respiratorio, causa el 70 al 80% de los casos de bronquiolitis. Ok. Y bueno, vamos a tener muchos factores de riesgo que van a predisponer a los niños a contraer alguna de estas infecciones que les van a causar bronquiolitis. De los principales es que va a ser la mayoría de los casos en niños menores de 6 meses. ¿Quién lo causa? Lo estuve diciendo hace un momento, el virus sincitial respiratorio. El pico de presentación de este virus va a ser de entre los 2 a los 3 meses de edad, pero en general son niños de 6 meses. Algunos otros factores, por ejemplo, el hacinamiento que podría ocurrir en una asistencia común que se pueda transmitir las infecciones. Cuando tienen hermanos mayores que comparten habitación, es decir, un infante o un lactante de unos 6 meses, pero que comparte habitación con un niño que tal vez ya está en la escuela, pues es muy probable que le pueda transmitir la enfermedad. Cuando tienen una lactancia materna que dura menos de 2 meses alrededor, como ya sabemos, la lactancia materna es muy importante ya que él confiere anticuerpos al infante y pues si no le está dando todos estos nutrimientos y en especial los anticuerpos que le confiere la madre a su hijo, pues es más probable que le dé alguna infección respiratoria o de cualquier otro tipo de infección.
Si tienen padres fumadores, pues ya sabemos todas las consecuencias que tiene el ser fumador pasivo, un bajo peso al nacer, cuando son sexo masculino. De hecho, se describe que en relación de la bronquiolitis es de 2 a 1 entre hombres y mujeres, es decir, es mucho más probable que le dé a un niño que a una niña. Cuando tienen un estrato socioeconómico bajo, esto es principalmente por los cuidados o la forma en que pueden atender al niño. Y también, bueno, como ya lo habíamos dicho, el hacinamiento, que esto pues se da por lo mismo que habíamos dicho al inicio, las guarderías. Otros factores que... Recordar Sí. que perdón, David, recordar que la lactancia, como tú bien lo dijiste, transmite inmunoglobulinas, no todas, específicamente o especialmente lo que le transmite la madre a través de leche materna al su hijo es inmunoglobulina de tipo A, que recordemos que es la inmunoglobulina como de defensa de las mucosas, a nivel de mucosas. Y es por eso que la lactancia materna lo que mejor nos beneficia es en la disminución de infecciones del tracto respiratorio y del tracto gastrointestinal, porque ambos entran por mucosas, ¿ok? A diferencia de la inmunoglobulina tipo G, que es la que se transmite vía transplacentaria y que lo que va a favorecer es que el niño en los primeros 6 a 9 meses de vida tenga anticuerpos de memoria o de tipo IgG para ciertas infecciones a los que se va a ir exponiendo y en lo que tú le vas poniendo las vacunas, eso es una protección. Por ejemplo, normalmente la mamá tiene anticuerpos IgG contra rubiola, contra sarampión, contra citomegalovirus, contra, no sé, N cantidad de cosas. eh, y van a proteger al bebé en esos primeros 6 a 9 meses porque esa IgG transplacentaria en algún momento va a desaparecer, pero va a servir para que te dé tiempo de que tú empieces a vacunar a ese niño, ¿no? Entonces esto ha cobrado también cada vez más relevancia. De repente sacaban como nota que una mamá que había tenido COVID y su hijo tenía anticuerpos. Pues qué bueno, ¿verdad? O sea, eso es lo que esperamos, que tenga anticuerpos, que una mamá que en el embarazo sufre infección por SARS-CoV-2 se logre recuperar, formar sus anticuerpos IgM, IgG, los IgG se los va a pasar al recién nacido y un recién nacido que nazca con anticuerpos en este momento contra SARS-CoV-2, pues es una verdadera ventaja, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero probablemente por lo menos le dure 3 a 6 meses, que va a estar protegido de infectarse. ¿Okay? ¿Qué más? Sí, y me faltó mencionar dos factores de riesgo que son importantes, que son antecedentes familiares, cuando tienen antecedentes de asma en su familia o atopia. Esos también son factores de riesgo para contraer una bronquiolitis que pueda ser un poco más grave, por así decirlo. Y bueno, ahora hablando de la fisiopatología, hay que entender cómo se transmite. Este se puede transmitir tanto por gotitas, que sean secreciones nasobucales, o por contacto directo, es decir, a través de fomites. Y tiene un periodo de incubación en la persona o en el huésped de 7 a 14 días. Entonces vamos a tener que el virus se va a propagar a través de las vías respiratorias superiores, es como va a llegar a nosotros o a la persona que le va a causar la bronquiolitis y va a llegar a los bronquios de mediano y pequeño calibre y a los bronquiolos. Y entonces lo que va a hacer es que va a empezar a provocar una necrosis epitelial. Esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria con todo lo que ya sabemos y va a empezar a producir un edema, exudación y van a causar obstrucción parcial de lo que son las vías respiratorias. Bueno, esta obstrucción en las vías respiratorias va a ser mucho más pronunciada durante la expiración y es donde ocurren estas sibilancias que ya estuvimos diciendo y va a inducir un atrapamiento aéreo, que de hecho este es un signo que podemos encontrar en las radiografías. También puede haber una obstrucción completa y la absorción del aire atrapado puede provocar múltiples zonas de atelectasia. Y bueno, aquí les traigo una radiografía de un paciente con bronquiolitis y podemos ver signos de atrapamiento aéreo y también de atelectasia, que es lo que podríamos encontrar en radiografías de pacientes con bronquiolitis. Bueno, la telectasia ahí como que tal vez son muchas ganas ahí para iliar derecha, ¿verdad? Creo. Es importante la fisiopatología de las enfermedades porque te explican mucho de los datos clínicos que tú vas a encontrar.
Y aparte del edema que ya mencionaste y que esta obstrucción se da principalmente para sacar el aire, recordamos que en CRUP, la clase pasada, dijimos, lo que le dificulta al niño es inspirar, ¿verdad? Es meter el aire, porque tiene esta vía respiratoria como punta de lápiz a nivel de la glotis, ¿no? Y aquí es todo lo contrario, el aire entra relativamente con facilidad, pero el edema está en estos bronquiolos terminales y batalla en salir el aire o sale el aire con cierta resistencia, y ese es el pillido de la sibilancia, la expiración. Y hay otro mecanismo fisiopatológico que vemos en la bronquiolitis y en las neumonías virales, y es que recordemos que los virus son entes inertes y ellos, para realmente poderse multiplicar, tienen que entrar a una célula para usar la maquinaria de la célula y multiplicarse. Entonces, como están entrando, en este caso, el virus sincitial respiratorio a las células del epitelio bronquial, y esa célula eventualmente va a producir millones de partículas virales y literal va a explotar. Salen los virus, van a infectar otras células, pero esa célula que ya explotó, digamos, quedó como detritus celulares. Entonces, además del edema que se genera por la respuesta inflamatoria local, también tienes desechos o detritus celulares en la luz del bronquiolo, ¿de acuerdo? Y eso genera un fenómeno de válvula. Entonces, el aire sí entra, pero batalla para salir. Nuevamente encuentra una resistencia y es el clásico pillido de las sibilancias expiratorias. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes escuchen sibilancias en un paciente, en su mente inmediatamente debe estar pensar que eso es un virus y para nada le tengo que poner un antibiótico, porque créanme, infinidad de niños que me ingresan como neumonías con antibiótico y lo que tiene es una neumonía viral y te das cuenta solo de escuchar. Entonces, todo importa, todo va sumando. Yo pregunto cómo empezó el cuadro clínico, yo lo reviso, yo confirmo mi radiografía, mis laboratorios, y pues por Dios, si el proceso parece una bronquiolitis, nada tiene que hacer un antibiótico en estos casos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya no escucho, pero no sé si soy yo. O sea, sí se ve. Ay, perdón, se me salió un momento. Ah, Bueno, gracias. pero se sigue viendo, ¿verdad? La presentación. Sí, Sí, ok, bueno, gracias. Entonces tenemos que el cuadro clínico va a comenzar con un catarro de lo que son las vías altas, un estornudo, tos, rinorreacciones, y se describe fiebre y febrícula, que estos se presentan alrededor del 90% de los casos. Así es como suele iniciar, es decir, es el pródromo del padecimiento. Van a transcurrir alrededor de 2 a 3 días, entonces se va a empezar a intensificar lo que es la tos y van a aparecer los síntomas ya ahora sí de la obstrucción de la vía respiratoria inferior, con lo que es el aumento del trabajo respiratorio, la taquipnea y una irritabilidad en el niño. Y bueno, en los casos más graves de bronquiolitis podemos encontrar dificultad respiratoria muy marcada y una presencia de rechazo a tomas de alimento y van a estar en estado de postración. Y bueno, de hecho aquí les tengo una tabla, que es unas tablas que se utilizan para describir el grado de severidad de lo que es la bronquiolitis, que este es el score de tal modificado, que pues aquí podemos ver pues nos sirve principalmente, como ya lo acabo de mencionar, para ver qué tan grave es el caso de bronquiolitis. Teniendo puntajes dependiendo, bueno, que se les va a dar valores no sé si se vea mi cursor, mi pluma. No, a ver. creo que no, No. amigo. Ahí está, bueno, ahí ya se debe ver. Bueno, que
en puntajes de 0 a 4 y se les va a dar dependiendo las afectaciones que tenga. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, esto es en menores de 6 meses, por ejemplo, si tiene menos de 30, van a ser 0 puntos, tiene 30 a 45, de 40 a 60 o más de 60, y pues así se va dando y dependiendo el grado de severidad que tenga, pues va a tener un puntaje aún mayor y esto nos puede describir, pues como lo dice el nombre, pues el grado de severidad, qué tan grave está el paciente con bronquiolitis. Y bueno, en sí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una bronquiolitis? Casi siempre va a ser clínico principalmente. Es decir, con los antecedentes tenemos que es un paciente de 4 meses, tiene las sibilancias, pues eso ya nos va a empezar a orientar mucho a lo que es la bronquiolitis. En especial, principalmente lo que es la edad, antecedentes del paciente. Y pues pruebas de laboratorio y radiografías no se indican rutinariamente, es decir, no suelen ser tan necesarias. Podemos hacerlas, principalmente la radiografía, para ver el estado de severidad, pero no se utiliza tanto como un criterio diagnóstico. Y estas pueden estar indicadas en pacientes que tengan un curso clínico inusual o una enfermedad muy grave, como los dije, es principalmente para ver cómo está el paciente. Y otro que nos puede utilizar igual, no para diagnóstico, sino para ver el seguimiento del paciente, es la saturación de oxígeno, que pues este es un método que no va a ser nada invasivo. Y bueno, el tratamiento, Perdón, ¿cómo vamos a te hacer el... voy a interrumpir nuevamente, David, disculpa. Básicamente para bronquiolitis y también aplica para neumonía que veremos después, si voy a dejar hospitalizado al paciente, puede ser útil la toma de radiografía precisamente para ver cómo llegó y ver que no se complique, ¿no? O sea, las bronquiolitis no se complican frecuentemente, pero las neumonías un poco más. Y tener una radiografía basal me permite que si el paciente evoluciona mal o iba bien y luego se deteriora, pues puedo tomar una nueva radiografía y hacer una comparación muy objetiva de si realmente llegó así o no, o es algo que después adquirió en el hospital. Y lo mismo aplica para los estudios como biometría hemática o proteína C reactiva. Evidentemente, en una bronquiolitis, hacer un proceso eminentemente viral, lo que yo me espero es una cuenta de glóbulos blancos o leucocitos normal o discretamente elevada, un predominio de linfocitos, plaquetas y hemoglobina normales. Y si le tomé reactantes de fase aguda como proteína C reactiva o procalcitonina para ayudarme a estar seguro que el proceso es viral, aunque normalmente no se requiere, como ya lo dijimos, pero si tomé esos reactantes de fase aguda, pues los voy a encontrar muy bajos porque son reactantes que su mayor elevación es con procesos bacterianos. Entonces, insisto, todo esto me sirve para el paciente que tengo que hospitalizar, que veo que no va a poder recibir un manejo ambulatorio. Si lo voy a mandar a su casa, no es necesario ningún estudio y le indico el tratamiento. Si quieres, pasamos ahora sí a qué tipo de tratamiento. Ok, y en el tratamiento, como bien ya había dicho la doctora, espera un momento. Ok. Bueno, como bien ya había dicho la doctora, como son virales, no necesitan un tratamiento como tal hacia lo que es la etiología. Van a ser principalmente tratamientos sintomáticos. Y tenemos que, pues afortunadamente, la mayoría de los pacientes con bronquiolitis no va a ser una enfermedad que es autolimitada, es decir, no van a necesitar grandes medidas de soporte, pero sí vamos a darles medidas como quiera. Este, los niños que van a requerir manejo hospitalario, que tenemos varios criterios que podrían ser lactantes menores de 3 meses, que tengan taquipnea o apnea, una saturación de oxígeno menor al 92%, o que sean población de alto riesgo, o, por ejemplo, niños que sabemos que sus tutores no les van a dar un cuidado adecuado, o que tengan una ingesta adecuada, o muchos episodios de atrapamiento aéreo son los que les vamos a
hospitalizar principalmente. Y bueno, entonces la base del tratamiento, como ya dije, van a ser medidas de soporte, donde la oxigenación e hidratación van a ser los pilares fundamentales para el manejo. Es decir, pues mantenerlo con una buena saturación de oxígeno y que esté hidratado el niño. Va a ser lo principal que vamos a tener que estar viendo en el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, también se le pueden dar algunos, por ejemplo, beta agonistas, que para esto sean principalmente porque tienen un efecto broncodilatador y podrían ayudar a lo que es el tratamiento sintomático de la bronquiolitis, ayudándolos como, pues que respiren de una manera un poco más adecuada. No se dan siempre, pero se pueden llegar a dar incluso en casos graves. ¿Y cómo lo podemos, ya pasando a otra cosa, cómo podemos ayuda a la prevención de la bronquiolitis? Esto es principalmente con una educación médica personal y a la familia sobre la prevención y los fundamentos de cómo se transmiten estas enfermedades, para que tengan cuidado principalmente con los niños pequeños. Eh, Esto también es muy importante a los familiares decirles que no deben ser, bueno, los niños no deben ser fumadores pasivos, es decir, si van a fumar, pues mínimo que se salgan de la casa o que tengan cuidado que los niños no estén en contacto con el humo, porque esto predispone mucho, especialmente a que sean casos un poco más graves. Algo también muy importante, lavado de manos luego del contacto con los pacientes y una conducta obligatoria y rutinaria. Lavado de manos, ya dijimos, este es un virus que se transmite por contacto directo, también por gotitas, pero también contacto directo es un factor importante, entonces es algo que se tiene que estar llevando mucho a cabo para prevenir este tipo de infecciones. Ok, para comentar más sobre el tratamiento, lo dijiste muy bien, es importante hospitalizar a aquellos niños que ya sean, que son muy pequeños, menores de 3 meses, que no toleran la vía oral, que tienen unos padres que a lo mejor no lo van a cuidar bien porque son jóvenes, o no sé, drogadictos, digo, de todo nos ha pasado, créanme. O pacientes con mucha dificultad respiratoria, que eso se puede complicar con una insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando ingresamos a un paciente, lo que queremos es obviamente que esté bien hidratado y que sature bien. Eso implica habitualmente tener oxígeno continuo, ya sea por puntas nasales o mascarilla con bolsa y reservorio, o ahora hay unos especie de aparatos que no sé si han visto, que se llaman Vapotherm. Es un aparato azul que lo que está ofreciéndole al paciente es oxígeno con alto flujo, pero además lo calienta, se conecta a una solución y se está calentando ese oxígeno que llega por puntas nasales. Entonces llega a una temperatura muy confortable. Le puedes tú subir los parámetros, tiene 3 parámetros: el flujo, la oxigenación y la temperatura. Tú ajustas los parámetros y este sistema de alto flujo, que es una ventilación no invasiva, ¿verdad? Por supuesto, no es como un CPAP, es un poquito diferente, no sé si los conozcan, repito, se llaman Vapotherm. Nos han ayudado bastante en los procesos de infecciones respiratorias en pediatría, y ahora también se han usado mucho en COVID, incluyendo a los adultos. Entonces, modalidades de darle oxígeno, pues hay muchas, y este Vapotherm ha representado como que un bastante buen avance, sobre todo porque regulas en el aparato la cantidad de oxígeno, la temperatura en la que se lo estás dando y el flujo que está llegando para que realmente penetre hasta las porciones más distales a nivel pulmonar. Otra estrategia que se usa y generalmente antes de los beta 2 agonistas es nebulizar al paciente con solución hipertónica. Recordemos que la solución fisiológica normal viene el cloruro de sodio a 0.9%. Para hacer una solución hipertónica, habitualmente lo concentramos hasta el 3%, pero hay algunas otras ocasiones en que tienes que concentrar la solución hipertónica hasta el 7%. Eso lo que te favorece al meterle una solución hipertónica inhalada, favorece que disminuya el edema de las vías aéreas inferiores. Entonces, las nebulizaciones, perdón, con solución hipertónica son el tratamiento actual, digamos, de la bronquiolitis para disminuir el edema, más el oxígeno que ya comentábamos, más que obviamente el paciente debe estar bien hidratado, comiendo de preferencia, etcétera.
Y en algunos pacientes que no responden ni siquiera a la solución hipertónica, pues debemos de intentar el uso de beta 2 agonistas, como lo es el salbutamol o incluso combinados con, con ipratropio, se me fue la palabra, con bromuro y ipratropio se puede combinar y esto generalmente funciona igual para disminuir como un poco el espasmo que pueda haber a nivel bronquial y funciona más en los niños que sí traen de fondo un antecedente alérgico o atópico. Y, si me pasas la siguiente ya me acordé que iba a decirles al final, hablaste de prevención. Hay algo, hay medicamentos específicos para prevenir las infecciones por virus sincitial respiratorio. Obviamente, no es necesario dárselo a todos los niños, porque la verdad es que virus sincitial respiratorio es un virus muy común. La mayoría de los niños que son sanos van a resolver la infección sin problema, pero hay indicaciones para dar medicamento preventivo, que sería, por ejemplo, los pacientes que nacen prematuros, que eso es algo que ya vemos muy, muy, muy frecuente. Cada vez hay más sobrevida de prematuros extremos. Entonces, prematuros de menos de 28 semanas de gestación, o algunos dicen menos de 30 semanas de gestación, menos de 1.500 gramos, tienen riesgo de tener una enfermedad grave por sincitial respiratorio. Lo mismo pasa con los cardiópatas, los niños que nacen con una cardiopatía, especialmente de flujo pulmonar aumentado. Estoy hablando de CIA, CIB, transposición de grandes vasos, ese tipo de conexión anómala de venas pulmonares, etcétera. Ese tipo de cardiopatías que tienen el flujo pulmonar aumentado, también tienen una predisposición a infectarse por virus sincitial respiratorio y complicarse, no solo a nivel cardíaco con insuficiencia cardíaca, sino también a nivel pulmonar. Entonces, prematuros, cardiópatas, neumópatas, que va muy de la mano con prematuro. El niño prematuro extremo habitualmente usa oxígeno por más de un mes en sus primeros días de vida. Y eso casi automáticamente lo convierte en un niño con displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica del lactante. Entonces, ellos también hay que ponerles el tratamiento preventivo. Esos 3 grupos son los principales y el tratamiento preventivo es con anticuerpos monoclonales. El nombre, que más utilizamos del anticuerpo monoclonal se llama palivizumab. Esa fue la primera generación de anticuerpos monoclonales que surgió contra virus sincitial respiratorio. Se llama palivizumab, esa es la sustancia, ese es el anticuerpo monoclonal. El nombre comercial es Synagis, pero bueno, eso no importa. Es un anticuerpo monoclonal que hay que inyectarle a los pacientes con factores de riesgo una vez al mes y por 5 meses en la temporada, empezando un poco previo al invierno. O sea, nosotros ya sabemos que tenemos mayor circulación del virus sincitial respiratorio en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, más o menos. Entonces, yo puedo incluso empezar a darle el palivizumab al paciente desde agosto, septiembre, ¿no? Para que ya lleve cierta protección y que continúe durante los meses de mayor incidencia de circulación del virus sincitial respiratorio. Con esto disminuimos la incidencia de casos de bronquiolitis y neumonías por sincitial respiratorio en este grupo de pacientes con factores de riesgo y disminuye la mortalidad. Ya existen otros anticuerpos monoclonales de nueva generación contra sincitial respiratorio, de otros nombres así también muy rimbombantes. Todos los anticuerpos monoclonales terminan así como en IMAB o algo así. Entonces es bien importante que ustedes sepan que existe, ¿de acuerdo? En el sector público no es tan fácil conseguirlo, para los prematuros, pero en el sector privado siempre lo solicitamos y normalmente los seguros lo cubren. Y entonces incluso tal vez tú ya diste de alta paciente, pero se cita una vez al mes por 5 meses para su aplicación del tratamiento que es intramuscular. ¿De acuerdo?
Sí, doctora. De Ok, acuerdo, doctor. doctora. Ok. Y bueno, las referencias, pues principalmente fue el Martínez de Pediatría. Y pues sería todo, doctora. Me quito Ok. la presentación. Doctora, Mandé ¿cómo cuánto cuesta ese anticuerpo monoclonal? como bastante, como no me acuerdo si 20,000 o 30,000 por dosis. Sí, muy caro. Pero bueno, si el seguro lo cubre, pues lo cubre y eso es bueno. A veces en el sector público hay, pero difícil. Pensé que íbamos a ver neumonías. No me acordaba de tosferina tan importante. Perdónenme. Perdón, Iván. Sí, no se apure. Bueno, vamos a Listos. ver, vamos a platicar de síndrome coqueluchoide y tosferina. ¿De verdad? Sí. Ok. Bueno, la tosferina o la enfermedad de la tosferina es causada por un cucobacilo. En este caso, pues es por la Bordetella pertussis, de la cual vamos a hablar así generalidades nada más. Va a ser un cucobacilo gram negativo, aerobio estricto. De las 8 especies conocidas, 4 van a ser las que enferman, y de estas, pues bueno, la pertussis es la que nos va a, a tener más atención en este momento. Va a ser pequeño, pues va a medir de 0.2 a 0.5 micras. Y bueno, vamos a platicar acerca de la Bordetella pertussis. Esta, para que la infección pues suceda, necesita haber un contacto pues con el microorganismo, y además de esto pues que se acople a las células ciliadas del tracto respiratorio. Ya estando ahí pues va a haber una proliferación de la bacteria, y ahorita vamos a ver pues las consecuencias de esta proliferación bacteriana en el epitelio, que van a causar la tos característica de esta enfermedad. Posteriormente, bueno, existirá una toxicidad sistémica y una lesión tisular localizada, esta mediada por diversas toxinas que va a estar teniendo la bacteria. Bueno, se dice que Perdón, Iván, sí, perdón, rápido. Es que sí me parece también bien relevante esto. La Bordetella pertussis vive y se fija en el epitelio nasofaringio. Y de hecho, es rarísimo que invada hacia nivel pulmonar. Normalmente ahí se queda, en el epitelio nasofaringio. Y como bien dices en el punto 4, produce toxinas, específicamente la toxina pertussis, y eso circula a nivel sistémico, y eso me da como otras manifestaciones que seguramente comentarás, como hipoglucemia, la leucocitosis tipo reacción leucemoide, etcétera. Pero es importante que entendamos que en la fisiopatología de la Bordetella pertussis tiene ciertos factores de adherencia que van a hacer que solo se quede pegada en el epitelio nasofaringio, y todo esto, pues claro que me favorece a estos accesos de tos que platicarás, pero la liberación de toxinas y ciertas sustancias que van a circular en todo el torrente circulatorio me van a dar manifestaciones más allá del proceso nasofaringio, ¿ok? sí. Bueno, como les comentaba, existe pues una profilaxis, existe la vacuna contra la toxina de la tosferina, y es por eso que se dice que existe un control, o que hubo un descenso en la cantidad de casos a partir de 1949. Sin embargo, pues anualmente hay una gran cantidad de tanto de enfermos como de fallecimientos por tosferina. O sea, sigue habiendo incidencia de la enfermedad, y es porque, pues bueno, mucha gente no vacuna apropiadamente a sus hijos o a los niños. Y también cabe aclarar que esta es una enfermedad que no es exclusiva de los niños. O sea, no solamente a ellos les va a dar, puede darle a cualquiera. Sin embargo, bueno, es de especial importancia en los niños. Te interrumpo nuevamente porque de verdad también esto es bien importante. ¿Por qué pensábamos que ya no había tosferina y luego empezó a haber un resurgimiento de casos a nivel mundial más o menos en el año entre el 2000 y 2003? Empezaron a reportarse muchos casos de tosferina y no tenía mucho sentido porque, como bien dices, hay una vacuna
desde hace ya bastante tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y hay varias teorías a este respecto. Una de las situaciones que se descubrió, porque esto no se sabía, es que la inmunidad que produce la vacuna empieza a decaer alrededor de 4 a 7 años después de tu última dosis de aplicación. Y nosotros normalmente solo aplicábamos la vacuna contra tosferina en la pentavalente y luego hacíamos un refuerzo a los 4 años con la DPT. Entonces, había niños que para los 8, 10, 11 años ya no tenían anticuerpos contra tosferina, ¿de acuerdo? Y se dieron cuenta que lo mismo estaba pasando si tú de niño habías padecido la enfermedad, la inmunidad que te dejaba, la enfermedad natural, tampoco era de por vida. O sea, ese era el mito primero, que la inmunidad, ya sea por enfermedad o por vacuna, era de por vida y nunca más te podía volver a dar. Y a raíz de estos grandes brotes en el mundo en la década del 2000, se dieron cuenta que no, que tanto la inmunidad por vacuna baja y la inmunidad incluso por haber padecido la enfermedad también baja, aunque tarda un poco más en disminuir. Entonces eso hizo que llegara un momento en que había una gran generación de adolescentes y adultos jóvenes que ya no tenían defensas contra Bordetella pertussis y se estaban colonizando y estaban contagiando a los más pequeños. Entonces, Bordetella pertussis ya sabemos que puede afectar a todos los grupos de edad. El problema es que en los mayores, en los jóvenes y en los adultos, nadie diagnostica tosferina. O sea, o cuando han escuchado como que un diagnóstico de tosferina que lo esté haciendo un médico internista a un paciente adulto porque tiene tos. La verdad es que es rarísimo que eso ocurra porque sigue estando en nuestra mente que la tosferina es una enfermedad de niños. Entonces, en esos brotes entre el 2000 y 2003, nos dimos cuenta que podían estarse afectando especialmente los adultos, los jóvenes y los adultos, incluso hasta los abuelos, y ellos estaban contagiando a los bebés que apenas estaban empezando a recibir sus vacunas contra tosferina. Entonces, pues estaba haciendo ahí un círculo, ¿no? Esto es bien importante porque ahora existe una vacuna para prevenir tosferina en esos grupos de edad, en los mayores, ¿de acuerdo? O sea, la podemos aplicar desde los 7 años, incluso si queremos. La deberíamos estar aplicando junto con el refuerzo de tétanos, difteria. Recuerden que la vacuna del tétanos la recibimos cada 10 años, pues idealmente deberíamos estar aplicando una vacuna que se llama TDAP, que se incluyó a la fracción acelular de Bordetella pertussis. La debemos de estar aplicando a las mujeres embarazadas, que ahorita lo platicamos más hacia el final, o a los que conviven alrededor de un recién nacido, porque tosferina a ustedes no les va a pasar nada porque tosan 2 semanas, pero si ustedes contagian a un bebé de un mes, se puede morir por tosferina. Entonces, de ahí la importancia de entender que es una enfermedad que no me deja inmunidad de por vida y que ya hay una vacuna para prevenirlo y que la mejor manera para que nuestros niños no se enfermen es vacunando no solo a los niños, sino a los que están alrededor de ellos, incluyendo personal de salud. ¿Okay? Sí, muy bien. Bueno, continuando, la bacteria va a tener ciertas características que la van a permitir tanto la unión a las células ciliadas como su afectación al epitelio. Estas, pues bueno, va a ser la perlactina, hemaglutina filamentosa y las fibras que van a hacer la función de adhesión al epitelio. En lo que respecta a la afectación tisular, va a estar representada por la toxina dermonecrótica, que esta, pues bueno, va a producir una isquemia localizada en el tejido, bueno, en la mucosa del epitelio, y la citotoxina traqueal, que la característica que tiene es que va a inhibir el movimiento de los cilios, o sea, va a haber una cilioestasis, y esta pues va a alterar el mecanismo de limpieza del árbol respiratorio,
y pues bueno, va a provocar que se vayan apareciendo, que va a ser la causa de la aparición de la tos paroxística, que es pues clave en el diagnóstico y en la enfermedad que estamos hablando. Y bueno, respecto a la toxicidad sistémica, va a producir también la toxina pertusoide, que también es, pues bueno, va a ser de las toxinas la más importante en cuestión de la enfermedad. La presentación clínica, bueno, a la tosferina también se le conoce, bueno, en el libro mencionaba que en Asia se le conoce como la tos de los 100 días, porque pues se tarda desde que comienza hasta el final, hasta la convalecencia, pues sigue habiendo, en mayor o menor medida, pero sigue habiendo tos. Entonces, bueno, va a tener un periodo de incubación de 7 a 10 días en los que no va a haber ningún síntoma. Después de este periodo de incubación va a venir una fase catarral que va a ser, por así decirlo, camuflajeada, pareciendo que es un resfriado común. Y es importante conocer esta fase o hacer el diagnóstico en esta fase, sería lo mejor, porque es cuando más hay contagios, o sea, cuando más se puede contagiar la bacteria, porque precisamente pues la gente no sabe qué es tosferina y pues bueno, dicen, no, pues es un resfriado común, no pasa nada, ahorita en una semana se me quita, pero no, después de esta fase catarral viene lo que es la fase paroxística, que es la que va a estar caracterizada por esta tos repetitiva, que ahorita vamos a hablar un poquito más, o sea, a fondo de cada una de ellas. Y pues, por último, después de estas 2 a 4 semanas de la fase paroxística, viene lo que es la fase de convalecencia, que igual se caracteriza por tos, sin embargo, pues es en menor medida que en la fase paroxística. En lo que respecta al periodo de incubación, pues bueno, va a empezar desde que se infecta el, el organismo con la bacteria, al inhalar aerosoles o pues sí, al estar en contacto con una persona que tenga la enfermedad y inhalar las gotitas de flush y todo eso. Es importante destacar que no hay, o sea, el único reservorio es el humano, o sea, se transmite de persona a persona, o sea, no va a haber un lugar donde podamos encontrar la bacteria que no es otra persona. Se va a adherir la bacteria al epitelio ciliado y aquí va a proliferar. Y bueno, como les decía, en este momento pues no va a haber síntomas todavía. En la fase catarral, como ya lo he mencionado, va a ser muy parecida a lo que es un resfriado común. Va a haber rinorrea, estornudos, un malestar general, puede haber anorexia. Y bueno, aquí es donde va a haber un pico en la cantidad de bacterias en el organismo y es aquí el riesgo es, como les comentaba, a infectar a las demás personas, a empezar a que se vaya haciendo cada vez más grande la infección. En la fase paroxística, aquí es donde está la característica principal y lamentablemente es el punto en donde se hace el diagnóstico precisamente por la tos característica. Aquí, como les mencionaba, va a haber una alteración en la eliminación de lo que es el moco y esto va a provocar, pues, precisamente que inicie la tos, que inicie y que continúe la tos, con estos accesos de tos característicos que van a seguir de un gallo, se le decía, que es, pues bueno, es un sonido que termina después de la tos, al respirar el niño va a escucharse este sonido como de gallo, como de silbido, por así decirlo. Sin embargo, no todos los pacientes lo van a presentar. O sea, no porque no presente ese gallo inspiratorio al final del acceso de tos significa que no puede hacer tosferina. Va a incrementarse también la producción del moco y esto va a ayudar también a una restricción de las vías aéreas y precisamente a la estimulación del reflejo de la tos. Después de que suceda este acceso de tos o estos accesos de tos, el paciente, sobre todo el paciente pediátrico, va a presentar vómito y pues obviamente un agotamiento. Recordemos que estos paroxismos o estos accesos de tos pueden ser prolongados, incluso pueden provocar pues cianosis en el paciente, ¿verdad? Y bueno, va a haber una linfocitosis importante en los estudios paraclínicos y bueno, les digo, los paroxismos pueden ser incluso pues hasta 50 paroxismos diarios y pues el niño va a estar pues bastante agotado, bastante cansado por estar tosiendo y sin poder dejar de toser, me explico, faltándole el aire y pues obviamente
con un agotamiento pues bastante considerable. Lo que respecta a la fase de convalecencia, pues esta simplemente va a haber una disminución en los accesos de tos, tanto en la cantidad de accesos como en lo importantes que sean. Entonces es lo único que va a caracterizar esta fase. Sigue habiendo tos, solamente que va disminuyendo tanto la gravedad como la cantidad. Bueno, aquí en este cuadrito pues se muestran las tres fases de la enfermedad, tanto catarral, paroxística y convalecencia, y bueno, los síntomas que cada una de ellas presenta, ¿verdad? Como les mencionaba, en la fase paroxística pues es característica de esta cianosis que va a presentar el paciente pediátrico al término de la tos, debido a que no puede, o sea, no está teniendo una buena ventilación porque está tosiendo y tosiendo y tosiendo, y esto no le permite pues poder respirar de una manera correcta, ¿verdad? El vómito también puede ser algo que nos refiera pues los padres, que digan que empieza a toser y toser el niño y que al terminar de toser vomita. Entonces pues bueno, también eso nos puede ayudar a guiar un poco el diagnóstico, ¿verdad? También, sobre todo en los lactantes menores o en los niños más pequeños, puede haber un problema incluso en la alimentación, puede haber un problema de desnutrición, porque de tanto que tose el niño y además de tanto que tose, tantos vómitos que presenta, pues bueno, cualquier comida que vaya él ingiriendo que le den, pues la va a ir regresando y regresando por estos lapsos de paroxismos, bueno, de accesos de tos que va a tener. Bueno, algunas complicaciones. Te voy a interrumpir un poquito, Iván, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? sí, sí, sí se escucha, sí la escuchamos. Doctora, sí la escuchamos. Disculpen, me traigo un poco de mala conexión. Sí, Rápido, nada más para comentarles, ya describiste muy bien el cuadro clínico y la fase más contagiosa, que es la catarral. Pero si nosotros no diagnosticamos la tosferina y no le damos tratamiento a ese niño, va a estar contagiando durante 21 días. ¿Y qué tan contagiosa es la tosferina? Es decir, ¿cuál es su tasa de ataque secundario? Por cada persona que se expone, o por cada 10 personas que se exponen a la Bordetella pertussis y que no tenían defensas contra Bordetella pertussis, se van a infectar 9. Eso quiere decir que tiene una tasa de ataque secundario de hasta el 90%. Es una enfermedad muy contagiosa, ¿de acuerdo? Y esto es súper importante porque, insisto, hay una vacuna para prevenirlo y no deberíamos de estar viendo muertes por tosferina o cuadros tan graves con las complicaciones que ahorita seguramente mencionarás, como encefalopatías, crisis convulsivas, hemorragias, etcétera, por los accesos de tos. ¿De acuerdo? Sigue, por favor. sí. Bueno, les comentaba respecto a las complicaciones, bueno, vamos a tener tanto menores como mayores, y de las menores puede ser un edema facial, epistaxis, igual pues por la presión que se está ejerciendo al momento de toser, hemorragias subconjuntivales, igual por la misma razón, y otitis media. Las complicaciones mayores, pues tenemos de tres tipos, que van a ser las pulmonares, las encefálicas y las nutricionales. Las pulmonares, pues bueno, puede ser una neumonía, característicamente una neumonía intersticial, que va a tener infiltrado mononuclear pues bueno, en esta. La encefalopatía bueno, va a ser secundaria a la hipoxia provocada por los paroxismos de tos, por los accesos de tos, y también incluso por los efectos de las toxinas, de la toxina que va a estar provocando esta bacteria, bueno, que va a tener esta bacteria. Incluso puede haber convulsiones, también por la misma razón. Y bueno, como les mencionaba, las nutricionales, estas van a estar dadas por el vómito repetido que va a estar teniendo el paciente. Imagínense si va a tener, bueno, 40, 50 paroxismos diarios, pues son 40 o 50 vómitos diarios, o incluso menos, no tienen que ser las mismas, la misma cantidad de accesos de tos, que tenga que ser la misma cantidad de vómitos, pero
nos podemos dar una idea más o menos de la cantidad de veces que puede vomitar por la cantidad de accesos de tos que tiene, y pues sí, el niño va a estar perdiendo pues muchos de los nutrientes que va a estar ingiriendo por este vómito. También puede haber, Iván, sí, sí, otro de los efectos de la toxina que está liberando la bacteria, ya comentábamos, es hipoglucemia. Entonces, en un bebé chiquito, una hipoglucemia puede ser realmente muy grave porque también le condiciona pues, bajos niveles de glucosa a nivel cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es otro dato bien importante y hay que estarles monitorizando la glucosa a los bebés, especialmente a los menores de 6 meses. Y otro efecto de la toxina es la leucocitosis. Hay pacientes que hacen una reacción leucemoide. La toxina favorece la producción de linfocitos, de leucocitos en general y predominantemente linfocitos. Y hay quienes hacen reacción leucemoide. Entiéndanme que hay niños que con tosferina tienen 50,000 leucos, 70,000 leucos o 100,000 leucos. Y eso les va a generar una estasis, sobre todo a nivel pulmonar. Y eso es un criterio de algo que llamamos tosferina o coqueluche maligno. Y de eso se mueren los niños. Digo, acarrea una serie de complicaciones cardiopulmonares. El tener una reacción leucemoide, generalmente hacen hipertensión pulmonar, encefalopatía, etcétera. Entonces, no es algo menor, ¿verdad? Al contrario, son cosas que tenemos que estar vigilando y a ellos, como sabemos que la leucocitosis se presenta entre la segunda y tercera semana de la enfermedad, hay que monitorizarlo muy de cerca. Y solo para aclarar, comentaste de la neumonía como complicación. Ya les decía al inicio de la clase que es raro que la bordetella pertussis baje a los pulmones. Cuando un niño con tosferina, yo veo que además tiene datos de neumonía, tiene infiltrados pulmonares, debo de pensar que no solo tiene la tosferina y que probablemente se agregó una bacteria causante de neumonía más frecuente como neumococo o estafilococo. ¿Por qué es importante esto? Porque probablemente requiero más de un manejo antibiótico en los casos de tosferina y neumonía. ¿De acuerdo? sí. Ok, bueno, Ok. sí, bueno, continuando con bueno, otras complicaciones que se pueden presentar, sería el neumotórax, la epistaxis, como ya lo había mencionado, y también incluso el prolapso rectal, y esto pues debido a la presión que se va a estar ejerciendo por eh, los paroxismos tan seguidos y tan severos que puede tener el paciente. Para identificar a la bacteria, pues bueno, va a ser una bacteria que va a ser muy sensible a, pues, a la sequedad, y el traslado o el manejo de la muestra va a ser importante, porque si no, pues se va a perder y no vamos a poder identificarla. Sin embargo, pues con la clínica y con el cuadro clínico que presente el paciente, debería o puede ser suficiente para poder identificar la bacteria, o sea, identificar el patógeno que está causando esto. Pero bueno, el medio de cultivo, bueno, va a ser difícil de cultivar. Va a necesitar carbón, almidón, sangre, albúmina para inhibir algunos otros patógenos que puedan tener, o sea, la muestra. Se mencionaba el medio de cultivo Bordet Gengu o el otro, el Regan Low, que son como que los que se utilizan para cultivarlo. Sin embargo, pues les digo, la clínica es la que va a estar ayudándonos más al momento de identificar eh, este, la causa de este padecimiento. También se puede usar una prueba ELISA para identificar la toxina pertusoide, la perlactina o las fimbrias, ¿verdad? Aquí bueno, unos cuadritos donde muestra en qué fase eh, conviene utilizar qué tipo de medio de diagnóstico. Como ya hemos visto anteriormente, pues la fase catarral es cuando hay un pico más elevado de bacterias, y por lo tanto es
cuando tendríamos mayor posibilidad de poder encontrarla en un cultivo, en una PCR. Sin embargo, como les digo, o sea, es más importante la historia clínica pues, para dar con el diagnóstico, ¿verdad? Ahí también, nuevamente, déjenme interrumpir un poco. El diagnóstico actual de tosferina es por un estudio de PCR, ¿de acuerdo? De reacción en cadena a la polimerasa, porque efectivamente, como comentaste, es muy difícil cultivar a la bacteria. Entonces, lo que hacemos ahora es una PCR nasofaringea, igual que como se hace la prueba de COVID, ¿de acuerdo? Igualito, con un hisopo especial que tiene que ser de dacrón o de rayón, porque los hisopos de algodón matan a la Bordetella pertussis. Y entonces, todo paciente que ingresa con un cuadro sugestivo de tosferina, que dicho sea de paso, a esos cuadros les llamamos síndrome coqueluchoide. Cuando solo sabes que el niño tiene accesos de tos, le llamas síndrome coqueluchoide. La causa más frecuente del síndrome coqueluchoide es la tosferina, hasta en el 80% de los casos. Pero hay algunos virus o bacterias atípicas que también los pueden dar. Por ejemplo, un propio parainfluenza, una bacteria como micoplasma o clamidófila, que son atípicas, también pueden dar síndrome coqueluchoide. Entonces, todo paciente con síndrome coqueluchoide que sospecho tosferina, le tengo que tomar una muestra nasofaringea para PCR y lo tengo que aislar porque recordemos que es muy contagioso. Tengo que empezar el tratamiento como si fuera tosferina y ya dependiendo del resultado veremos si sí se confirma o si fue otra causa, ¿ok? No hacemos cultivos y no hacemos serología normalmente, ¿ok? Porque eso recordemos que se presenta hasta después, entonces pues no tendría caso en el momento agudo. Así es. Bueno, continuando con lo que es el tratamiento, el libro mencionaba que principalmente va a ser sintomático. Sin embargo, el uso de antibióticos, que ahorita también vamos a ver, ayuda al mejoramiento sobre todo en la fase catarral, pero bueno, como les había mencionado, es difícil sospechar, o tendríamos que tener una alta sospecha de que es bordetela o que es tosferina para poder empezar el tratamiento en ese momento, ¿verdad? Como les mencionaba, pues bueno, los antibióticos en estas fases van a reducir la evolución y la infectividad sobre todo. Ya habíamos hablado, bueno, de la vacuna, que existe la vacuna esta celular, en donde va a estar la toxina pertusoide inactivada, la cual, bueno, se va a poner a los 2, 4, 5, 15, 18 meses, o de 15 a 18 meses, y ya posteriormente la DPT a los 4 a 6 años, ¿verdad? Sí, y como ya, bueno, ya lo mencionó la doctora, se pierde esta inmunidad a la bacteria y se puede, o se debería de vacunar a adolescentes y adultos. Para el tratamiento se van a utilizar macrólidos, en especial eritromicina, pero también se compite, por así decirlo, con la acitromicina para evitar los efectos secundarios que puede ocasionar la eritromicina. También se puede utilizar claritromicina. Como les menciono, el tratamiento va a ser con macrólidos, y en algún caso en el que no sea posible utilizar macrólidos, pues también se puede utilizar trimetoprim. Y bueno, pues ahí están las dosis. La dosis de tanto eritromicina como acitromicina. Igual, eso es muy importante, muchachos, porque la Bordetella pertussis, que es una bacteria que también le gusta vivir a nivel intracelular, es resistente a los betalactámicos, ¿ok? Entonces también tenemos infinidad de pacientes que ya les habían dado ampicilina, amoxicilina sin ninguna razón, y pues por supuesto que nunca van a mejorar porque la Bordetella es resistente a los betalactámicos. El tratamiento de elección son los macrólidos. Como normalmente son pacientes que se hospitalizan, preferimos el uso de claritromicina intravenosa. Hay que darlo por 7 a 14 días. Con 7 días es suficiente. Después de 5 días del tratamiento, el paciente deja de ser contagioso. Si uso acitromicina, le doy 5 días. Y si uso eritromicina, que definitivamente no se recomienda, como ya dijiste, se dan 14 días.
Entonces, si por algún motivo no puedo darle macrólidos al paciente, porque es alérgico, no hay, no sé, alguna situación, mi tratamiento alternativo, como muy bien lo dijiste, es trimestoprim con sulfametoxazol. Entonces, recuerden que no todos los antibióticos son para todas las bacterias y en el caso de Bordetella es resistente a los beta-lactámicos. ¿Ok? Ok, muy bien. Bueno, y bueno, ya lo mencionó ahorita la doctora, pero otros patógenos que pueden causar un síndrome coqueluchoide, pues bueno, va a ser el adenovirus para influenza, micoplasma, clamidófila, virus incital respiratorio, incluso el virus del Epstein-Barr, pero bueno, ya lo había mencionado la doctora. Y pues ya, sería todo de mi parte. Sí, solamente para reforzar, de verdad, la situación de vacunas es muy, muy importante. No es posible que tengamos vacunas efectivas si no las utilicemos. Y como les comentaba, nuestro principal problema con tosferina son los recién nacidos, que si se infectan pueden llegar a morir por este coqueluche grave o coqueluche fatal, por la hiperleucocitosis, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, desde el 2005 existe una vacuna que se denomina como TDAP, son las siglas de tétanos, difteria y fracción acelular de pertussis. Es decir, así como nos mostraste la fotografía de una Bordetella pertussis con todas sus partes, la pertactina, la hemaglutinina filamentosa, las fimbrias y las toxinas, es como si partieran a la Bordetella en esos pedacitos y toman las partes que son más inmunógenas y eso le ponen a la vacuna. Le ponen hemaglutinina filamentosa, le ponen pertactina, inhiben la toxina y la transforman a toxoide y todo eso lo mezclan y hacen una vacuna acelular de pertussis y está en la vacuna TDAP. Hay dos nombres comerciales, uno se llama Boostrix y la otra se llama Adacel. Son vacunas que están indicadas y deben aplicarse a todas las embarazadas, precisamente para que formen anticuerpos de tipo IgG y se lo transmitan al bebé, de tal manera que el bebé esté protegido en los primeros meses de vida, en lo que tarda en recibir la vacuna hexavalente a los 2, 4 y 6 meses. Esos primeros 6 meses son los más de mayor vulnerabilidad para el bebé. Entonces, tener anticuerpos maternos le ayuda muchísimo. Es imperdonable que los ginecólogos todavía batallen para indicarle las vacunas a sus pacientes embarazadas. No les quieren indicar influenza, que tenemos años sabiendo que hay que aplicar porque les va mal a las embarazadas, igual que ahora con SARS-CoV-2. Y batallamos mucho para que les pongan vacuna contra tosferina, ¿de acuerdo? Toxoide diftérico, tetánico y tosferina. Entonces, ustedes tienen que saber que existe y saber que esa es la indicación. Mujeres embarazadas a partir de la semana 20, en todos los embarazos, no porque tuve en el primer embarazo la vacuna, me dejo de aplicar la vacuna en los siguientes embarazos, ¿de acuerdo? Entonces, es en todos los embarazos. También se indica para todo el personal de salud. Ya les dije que la tosferina es muy contagiosa y que para la edad de ustedes, ahorita les aseguro que ninguno tiene anticuerpos y van a andar ahí por el hospital viendo pacientes con síndrome coqueluchoide que van a hacer tosferina, más de la mitad de ellos, y ustedes se pueden contagiar. Entonces, idealmente ustedes tienen que tener por lo menos una dosis de TDAP. Lo mismo involucra para los que conviven con un recién nacido, y a eso se le llama estrategia capullo. Es decir, todos los que están alrededor de un recién nacido, los vacuno para que no sean un potencial reservorio de la Bordetella pertussis, ¿de acuerdo? Y para fines prácticos, en lugar de poner vacuna de TD, de tétanos difteria, que empezamos a vacunar ya de refuerzo a partir de los 11, 12 años de edad, lo ideal es que desde ese momento a los chicos les pongamos TDAP y después cada 10 años. ¿Quedó claro? Sí. Excelente. Muy bien. Doctora. ¿Sí? ¿Qué dijo que significaba TDAP? Son las siglas, la T va con mayúscula y es la sigla del toxoide tetánico y luego las otras van con minúscula. La D es de difteria,
La A es de acelular y la P es de pertussis, bordetela pertussis acelular. ¿Sale? Y para personal de salud también es una dosis cada 10 años. Para personal de salud, de hecho, ahorita solamente es una dosis. No se ha dado como tal la recomendación formal de cada 10 años, pero es lo que sigue, esa recomendación en realidad. Por ahorita, con que tuvieran una dosis sería más que suficiente. No es una vacuna de cartilla. Dependiendo de qué hospital vayan, si alguno de ustedes decide hacer una residencia más adelante, pues ahora sí que dependiendo del hospital, porque hay hospitales que desafortunadamente no tienen como programa de vacunación para sus residentes y hay otros que sí, porque hay que vacunarse. Si no tienes hepatitis B, pues contra hepatitis B, si no te ha dado varicela, contra varicela, TDAP, influenza, por supuesto. O sea, nosotros como médicos somos los que más debemos de estar vacunados y protegidos contra potenciales enfermedades que vemos para no enfermar y para no transmitir, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora sí sigue neumonía. Una duda a lo mejor muy X. No, dime, ninguna duda es X. Bueno, ¿por qué en la vacuna la TDPA, o sea, viene con minúsculas y la TDP viene con mayúsculas? Ah, muy bien. Sí, fíjate que la diferencia en cómo la escribes es por la cantidad del inmunógeno que contiene la vacuna. ¿Ok? Esta TDPA que les platico yo, que se llama Boostrix o Adacel, solo requiere dosis altas de tétano y las demás requiere como dosis bajas, ¿ok? A diferencia de lo que ponemos en los niños más pequeños o en la DPT de los 4 años. Esa es la razón. Gracias, doctora. De nada. ¿Qué más? Entonces, sí, para mí es bien importante, de verdad, este tema es fundamental. No viene en el temario, porque les digo, pues hace años que está hecho ese temario, yo creo, y decían, pues tosferina no hay, pero créanme que es pan nuestro de todos los días. Ahora con COVID ha bajado, pero antes de la pandemia teníamos 1 o 2 casos por mes. Entonces, si no sabemos detectar un síndrome coqueluchoide, que seguramente va a ser tosferina, vamos a manejar mal a los pacientes. Y si no aislamos a ese paciente que ya hospitalizamos, vamos a favorecer el contagio a los otros. Entonces es importante detectarlo con esta tos paroxística, sospechar que es tosferina, aislar al paciente, aislamiento de gotas y contacto, iniciar el tratamiento y tratar de evitar las complicaciones. Desafortunadamente hemos tenido varios casos de coqueluche fatal. Hemos tenido niños con 50,000, 70,000 y 100,000 leucocitos, y lo que se tiene que hacer en ese caso es exsanguinar a los niños. Les hacemos una exsanguinotransfusión para intentar sacar esa gran cantidad de leucocitos que están produciendo y bajar un poco la presión pulmonar, la hipertensión pulmonar y la estasis que genera. Pero son niños con muy mal pronóstico, ¿ok? Mueren un gran porcentaje de ellos. ¿De acuerdo? Sí, doctora, Sí, gracias. doctora. Muy bien, chicos. Entonces, si quieren, pasamos a neumonías. Sí, doctora, ya estoy proyectando la presentación. ¿Sí me escucho? Yo sí te escucho, Jazmín. Ok. Bueno,
Ahora vamos a hablar de lo que son las neumonías. Pues para empezar, como una definición general de lo que es neumonía, pues tenemos que va a ser un proceso anatomopatológico, en donde pues va a haber una consolidación del parénquima pulmonar y pues esta consolidación pues se va a caracterizar porque se sustituye el aire de los alvéolos y de los ductos alveolares por un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio va a ser secundario a una respuesta orgánica del tejido pulmonar a la invasión de un agente infeccioso o de un agente en general. Bueno, los agentes, hablando generalmente, pues pueden ser tanto biológicos como físico-químicos. Pues en los biológicos, estos son los que más nos interesan en lo que es esta materia de infectología, porque pues nos están hablando de que estos agentes van a producir lo que es la neumonía pues para esta materia, ¿no? Y entre estos pues van a ser los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Y pues ya en los agentes físico-químicos, así nada más como dato, pues estos pueden dañar al pulmón por lesión directa o por inhalación, así como son las radiaciones, los hidrocarburos, los humos, las sustancias tóxicas, también, o sea, por la aspiración de contenido gástrico, porque ahorita vamos a ver que en las diapositivas más adelante que una de las entradas, o sí, una de las vías de la entrada es por aspiración. Y pues puede ser aspiración de contenido graso, como ácido, alcalino, alimentos, grasas o de líquido amniótico, por ejemplo, en los recién nacidos. Ok, bueno, la OMS en el 2004 dijo que las neumonías pues era el principal asesino de los niños en el mundo. Aproximadamente la incidencia de las neumonías va a variar por grupos de edad y pues entre países que están en vías de desarrollo y los países desarrollados. Pero así a nivel mundial hay una incidencia global de neumonías en niños menores de 5 años entre 15 y 19%, que pues esto correspondería más o menos a 150 a 156 millones de casos, a lo mejor un poco más, porque pues estos datos pues fueron dados hace varios años, entonces pues ya sabemos que la población mundial pues ha aumentado conforme pasan los años. Y bueno, como les decía, el 90% de los casos de estas neumonías van a ser o se van a dar en lo que son los países en vía de desarrollo y tienen una mortalidad 30 veces mayor al de los países que son ya desarrollados. La neumonía, pues va a ser su principal causa va a ser de causa infecciosa, como ya les había dicho, su etiología pues va a ser más por agentes biológicos y pues también va a corresponder al 15% de las defunciones al nivel mundial en menores de 15 años. Y bueno, es importante que se consideren las manifestaciones clínicas iniciales para iniciar lo que es un tratamiento empírico y oportuno. Y esto pues para evitar complicaciones, porque más adelante les voy a mencionar ciertas complicaciones, tanto pulmonares como extrapulmonares, que causan la neumonía. Y bueno, las neumonías han disminuido en los últimos años porque pues han utilizado inmunizaciones, vacunas para proteger contra estas enfermedades y pues ha habido también a nivel global, bueno, no a nivel global, pero sí en muchas partes, una mejora de la nutrición y el saneamiento ambiental. Y bueno, nada más así como otros datos epidemiológicos, el 40% de los casos va a requerir de hospitalización. Y en los países desarrollados, la incidencia anual se estima que es en un 33 por cada 10.000 niños menores de 5 años y 14.5 por cada 10.000 en niños de 0 a 16 años. Bueno, en cuanto a México, en el 2002 el INEGI definió que la neumonía tenía una alta mortalidad infantil
y que la neumonía ocupaba la segunda causa de mortalidad infantil en menores de 5 años por infecciones de vías respiratorias bajas. Y en edad escolar era la séptima causa de mortalidad. Y bueno, en México se encuentra, con estos datos podemos ver que pues la neumonía se encuentra dentro de las primeras 10 causas de mortalidad de niños y de las primeras 5 causas de hospitalizaciones en enfermedades respiratorias. En México, lo que es Tlaxcala, Puebla e Hidalgo tienen tasas de mortalidad más alta, con alrededor de 200 niños por cada 100,000 habitantes. El 80% de los pacientes con infecciones de vías respiratorias bajas que van a fallecer, pues van a ser niños. Y pues de estos, el 50% se vio en el 2016 que el 50% fue por infecciones por Streptococcus pneumoniae. Y por otro lado, el 24.4% de los niños menores de 5 años con infección de vías respiratorias altas, pues van a dar positivo para virus. El 80% de estos niños va a ser por el virus sincitial respiratorio y el 9% para la influenza. Les digo todo esto porque más adelante va a haber unas diapositivas en donde vamos a ver qué agentes etiológicos son los que causan estas enfermedades y pues los grupos etarios en los que predominan estos agentes etiológicos. Y bueno, el 9% para influenza y el 5.3% para adenovirus y el 4.5% para influenza A y B. Bueno, así hay que mencionar en la introducción que pues el diagnóstico etiológico de la neumonía pues es difícil. O sea, hay diversos agentes etiológicos que van a causar esta enfermedad y pues no es como que tengan grandes diferencias. Igual sí les voy a mencionar algunas diferencias que se presentan en los cuadros clínicos dependiendo del agente etiológico, pues para que podamos guiarnos un poquito mejor. Pero pues es difícil así por pura clínica identificar lo que es el agente etiológico, por lo cual el tratamiento siempre va a ser empírico. Y el diagnóstico de la neumonía pues tiene que estar basado en los datos clínicos y en el examen radiológico. Bueno, en la clasificación tenemos que hay diversas maneras de clasificar la neumonía. La primera pues es por edad. Como les comenté, los agentes etiológicos no son los mismos, van cambiando conforme avanza la edad y ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Pero pues así a grandes rasgos, en cuanto a la edad, se clasifica en neumonía perinatal, en neumonía del lactante, neumonía del preescolar, neumonía del escolar y neumonía del adolescente. También se puede clasificar dependiendo del estado inmunológico del paciente, en los inmunocompetentes o en los niños con inmunodeficiencias primarias o neumonías en niños con inmunodeficiencias adquiridas. También hay, dependiendo de su adquisición, de dónde se adquiera pues, la enfermedad, puede ser una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía que se adquirió en el hospital, o sea, intrahospitalaria. Y hablando aquí en la intrahospitalaria, se considera de esta manera cuando se manifiesta 72 horas después de que un paciente ingresó al hospital o hasta 3 días después de que egresó del hospital. También se puede clasificar por tiempo en aguda y crónica. Es aguda cuando los síntomas pues, son más rápidos y la resolución ocurre dentro de las primeras 3 semanas. Pero se considera crónica cuando los síntomas tienen una duración que va más allá de los 3 meses. También, así mencionando, pues también una clasificación que también manejamos mucho, que es neumonía típica y atípica, dependiendo de sus signos clínicos, que lo vamos a ver más adelante también. Bueno, y aquí por la clasificación por edad, nada más quería poner este cuadro, primero que fue el que abordamos en la clase de pediatría el semestre pasado, en donde, bueno, por edades, de los recién nacidos a los 3 meses aproximadamente, el 80% de las neumonías van a ser de etiología viral. Y pues en esta etiología viral
vamos a ver que van a predominar el virus sincitial respiratorio, el de parainfluenza e influenza. También, pero eso no quiere decir, perdón, que no vaya a haber agentes etiológicos bacterianos, porque sí los hay. Aproximadamente del nacimiento a los primeros 30 días de vida, predominan las bacterianas, que pueden ser tanto gram negativos como gram positivos. En recién nacidos a 3 meses que tienen una neumonía que adquieren en el hospital, generalmente el agente etiológico bacteriano es Staphylococcus aureus. Y también puede haber infecciones, bueno, neumonías más bien, que pueden ser por Chlamydia trachomatis cuando va a pasar a través del canal de parto. Se infecta el bebé mientras pasa por el canal de parto. En las edades de arriba de 3 meses a 5 años, tenemos que el agente etiológico viral pues disminuye un poco y ya nada más constituye el 60% de los casos. Bueno, entre las bacterias que más se prestan para causar neumonía en esta edad, pues es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae del tipo B. No, perdón, Streptococcus pneumoniae tipo B, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae y Staphylococcus aureus. Y ya mayores de 5 años van a predominar más pues las bacterianas. Y pues van a ser Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Se me olvidó decirles que del recién nacido a los 3 meses, como les dije, desde el nacimiento a los 30 primeros días de vida, hay bacterias tanto gram negativas como positivas, y pues estas pueden ser enterobacterias, Streptococcus beta hemolítico del grupo B, Listeria monocitogenes, etc. Bueno, este es otro cuadro que saqué este fue un consenso que hizo la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica sobre neumonía adquirida en la comunidad, del 8 de septiembre del 2010. Entonces, pues como les dije, en el recién nacido predominan estas bacterias, o bueno, se vio que predominaban estas bacterias, y aquí hace mención de Escherichia coli, que eso pues no lo mencioné anteriormente, en la diapositiva anterior, pero pues en virus, como les dije, predomina más el virus sincitial respiratorio, pero también el citomegalovirus. De las 3 semanas a los 3 meses, una bacteria que no comenté que predominaba, pues era Bordetella pertussis. Y los virus, pues ya dijimos, el virus sincitial respiratorio y el de parainfluenza. De los 4 meses a los 4 años, también están las bacterias que dije que predominaban, que aquí está pues Haemophilus influenzae no tipificable, tanto como el tipo B. Y los virus pues vemos que se repiten y también se agregan otros virus como el de la influenza A y B, el adenovirus, el rinovirus, el metapneumovirus, esto sobre todo en menores de 2 años. Y a los 5 años, pues ya también vimos que bacterias predominaban y pues los virus también son prácticamente los mismos, nada más que se reducen un poquito en cuanto a número. Un segundo, Jazmín, por favor. Para fines prácticos, porque efectivamente son cuadros que nos estás mostrando con información muy valiosa, pero para fines prácticos, la neumonía la dividimos si está dentro del periodo neonatal o fuera del periodo neonatal, ¿de acuerdo? Porque todo lo que atañe al recién nacido, ya sea neumonía, sepsis o meningitis, se va a relacionar con enterobacterias, con bacilo gram negativos como E. coli, Klebsiella. Se va a relacionar con listeria, que es un bacilo gram positivo, o se va a relacionar con Streptococcus agalactiae del grupo B. Esas son las principales causantes de infección al periodo neonatal y pudiéramos extenderlo hasta los 3 meses de vida. Pero a partir de los 3 meses de vida, si bien dices, y es muy cierto, la principal etiología en el menor de 1 año será viral,
Pero si yo estoy pensando en una neumonía bacteriana, mi primera posibilidad es neumococo, Streptococcus pneumoniae. No quiere decir que no haya en los recién nacidos, también puede pasar, pero es raro. Entonces, dividir así en esos dos grupos, como dentro del periodo neonatal y fuera del periodo neonatal, para que sea más fácil el pensamiento. Hay particularidades, como ya lo dijiste muy bien, como micoplasma en los niños mayores de 5 años o los virus en los menores de 1 año, pero si yo estoy pensando en una neumonía comunitaria bacteriana fuera del periodo neonatal, lo que tengo que pensar es en neumococo y en base a eso tratar de hacer el resto del diagnóstico y tratamiento. Ok, gracias, doctora. Bueno, pues ya hablando un poco de la fisiopatogénesis, tenemos que hay 3 vías de introducción del agente infeccioso, como les había dicho. Estas vías de introducción pues son en general de todas las neumonías. Y estamos hablando cuando se inhalan, cuando se aspiran o que se diseminan a través de vía linfática o hematógena a partir de un foco de infección que está a distancia, o sea, un foco no respiratorio. En la patogenia y en la patología, pues tenemos, bueno, como ya les había comentado, es más frecuente que sean virus, pero pues vamos a cambiar la palabra virus por agente infeccioso. El agente infeccioso pues va a ser depositado en el epitelio nasal. Este agente va a invadir la membrana celular y va a penetrar y se va a replicar en lo que es el citoplasma, iniciando la destrucción del epitelio ciliado a través de su efecto citopático y de la lesión celular. En la patogenia y la patología, bueno, ya continuando, cuando ya se reprodujeron todos esos agentes infecciosos, aproximadamente de 1 a 5 días después se van a liberar y van a viajar por extensión celular directa hasta lo que es el parénquima pulmonar, o van a ser transferidos por linfocitos o los ganglios linfáticos, a donde llegan, pues van a sufrir un nuevo proceso de replicación y de diseminación y van a ocasionar lo que es la enfermedad. Bueno, como ya les comenté, llegan al parénquima a través de extensión celular directa o por una transferencia por linfocitos o ganglios linfáticos. Y bueno, en cuanto a la enfermedad, tenemos que la enfermedad, bueno, el parénquima va a responder de forma muy variable a los agentes y se pueden manifestar diferentes lesiones histopatológicas, como la neumonía intersticial, la lobulillar o bronconeumonía, la lobar o la segmentaria o la neumonía de formas especiales. Bueno, nada más para retomar un poquito lo anterior y explicarlo en más a grandes rasgos. Bueno, una vez que el agente infeccioso pues rebasa lo que son los mecanismos de defensa respiratorios, van a llegar al pulmón y pues como les dije, van a llegar a través de lo que son los bronquiolos y los poros de Kohn. Bueno, después va a ocurrir lo que es la hepatización roja. Bueno, cuando llegan van a crear una congestión perivascular, un infiltrado de leucocitos polimorfonucleares y eritrocitos. Esto va a ser lo que se le conoce como la etapa de hepatización roja. Y después van a presentar una destrucción las bacterias por los leucocitos, ocasionando una ocupación alveolar de abundante fibrina. Esto se le conoce como hepatización gris. La destrucción de bacterias por los leucocitos y la ocupación alveolar por abundante fibrina. Si existe un tratamiento adecuado, los alveolos se van a licuar y se van a reabsorber y luego van a ser reemplazados por tejido de granulación y esto va a permitir que el parénquima vuelva a ventilarse. La mayoría de los pacientes van a cursar con una recuperación completa sin dejar secuelas, pero algunos que tienen un curso más grave o que sufren complicaciones, que ahorita las vamos a mencionar, pues puede que ocasionen una remodelación de las vías aéreas y van a presentar manifestaciones crónicas importantes a lo largo de su vida. No sé si iba a decir algo, doctora. Sí, gracias, Jazmín. Precisamente hacer la diferenciación
fisiopatológica entre los virus que ya platicábamos, el edema, los bronquiolos y los detritos celulares intrabronquiales. Aquí el proceso de neumonía bacteriana, como bien lo dijiste, involucra la ocupación del alveolo. Entonces, desde que nosotros revisamos a un niño por clínica, si tiene sibilancias, juren lo que es un virus, pero si lo que tiene son estertores crepitantes finos, como esto que se simula así estuvieras escuchando el cabello como rosa en tu oreja, si pones cabello rozando, haces eso, estertores finos, pues ese niño seguramente tiene una consolidación y es un proceso bacteriano ya desde que lo estás escuchando, porque la fisiopatología es diferente, porque la bacteria en este caso no está adentro como tal del epitelio bronquial, sino que está adentro del alveolo y ahí se está produciendo toda la reacción inflamatoria, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Bueno, en factores de riesgo tenemos diversos factores que van a hacer que el paciente sea más susceptible a adquirir una neumonía. Por ejemplo, está la falta de la lactancia materna. Todos sabemos que la lactancia materna le da al bebé pues muchos factores inmunológicos para que pueda defenderse pues de muchos agentes infecciosos. También puede que haya enfermedades subyacentes que hagan que el paciente sea más susceptible a estas infecciones, como es la mucoviscidosis, las bronquiectasias congénitas, las cardiopatías, sobre todo las cardiopatías y problemas respiratorios. También pues que el paciente tenga alguna inmunodeficiencia, como ya habíamos hablado, como por ejemplo la desnutrición. En la desnutrición pues ya sabemos que hace que las defensas de los pacientes bajen, entonces pues la desnutrición también es un factor de riesgo. El hecho de que no tenga sus inmunizaciones completas también va a ser un factor de riesgo para que puedan padecer ciertos tipos de neumonía. También que los pacientes tengan una dificultad de acceso a los servicios sanitarios, porque pues no es lo mismo un paciente que habita en la ciudad, que puede acudir a consulta en cualquier esquina, casi, a un paciente que vive en un medio rural, en donde pues a lo mejor las unidades hospitalarias están más lejanas de donde vive o hay algún impedimento de transporte hacia los servicios sanitarios. También el hacinamiento es un factor de riesgo para poder contraer lo que son neumonías. Como bien sabemos, en las guarderías pues existe mucho lo que es hacinamiento. Por eso también los niños de guarderías tienen pues son más susceptibles a poder padecer una neumonía. El asma también es una enfermedad que predispone que el paciente pues padezca neumonía. La exposición al humo de tabaco también, pues como sabemos, pues los niños no fuman, pero los padres pues tienen que ser muy cuidadosos a no exponer a los bebés o a sus hijos o a los niños infantes, a los menores, a pues este humo de tabaco. También el bajo peso al nacer es un factor de riesgo para que el niño pueda contraer una neumonía, pues por el hecho de que fisiológicamente todavía no está listo para combatir algún agente extraño. Las malformaciones congénitas también son un factor importante de los niños que las padecen para que puedan padecer neumonías. Y pues en general se puede padecer neumonía en cualquier época del año, pero hay una mayor incidencia en lo que es la temporada invernal. En el cuadro clínico general vamos a ver que pueden padecer fiebre, tos, polipnea o taquipnea, dificultad respiratoria, dolor torácico, quejidos, estertores o sibilancias, dependiendo si es una neumonía bacteriana o una neumonía viral, como había comentado la doctora,
y un ataque al estado general. Bueno, en la exploración sabemos que el síndrome que vamos a ver o que vamos a poder apreciar es un síndrome de condensación pulmonar. Y este síndrome se va a caracterizar porque a la inspección, vamos a encontrar una taquipnea. También va a haber tiraje intercostal, retracción external, uso de músculos accesorios. En la palpación, que es lo que sigue, vamos a percibir las vibraciones vocales aumentadas. También va a haber una disminución de la amplexión y la amplexación. Las vibraciones vocales aumentadas y la disminución de la amplexación y la amplexación, pues va a ser en el lado afectado, más que nada. También en la percusión vamos a tener un sonido mate o submate, también en el lado afectado. Y a la auscultación vamos a encontrar una transmisión de la voz aumentada y un murmullo vesicular disminuido. Bueno, en cuanto a los criterios de hospitalización de un paciente, como ya sabemos, pues no a todos los pacientes los van a requerir hospitalización, pero pues sí hay ciertos datos de alarma que nos van a hacer pensar, que nos deben hacer pensar que hay que mantener al paciente en observación. Por ejemplo, que sea menor a 6 meses, que tenga una deshidratación tipo 2 o 3, sobre todo porque ya vimos en pediatría que cuando tienen una deshidratación mayor, pues hay que ser más insistentes en rehidratarlos para que, pues no mueran por deshidratación, y 2, pues porque pues la deshidratación también puede causar cosas que agregadas a la neumonía pueden empeorar el estado del paciente. También el hecho de que tenga rechazo hacia la vía oral, porque pues esto nos va a hablar de que pues va a ser más difícil darle un tratamiento por vía oral al paciente. Entonces, pues se va a preferir un tratamiento por vía intravenosa. También la falla al tratamiento, es decir, si ya le pusimos tratamiento, pero aproximadamente a las 48, 72 horas no vemos una mejora y al contrario, vemos que su estado general va empeorando, pues es mejor hospitalizarlo. Y si el paciente también tiene una dificultad respiratoria que sea de moderada a severa, pues también es un factor que hay que considerar para mantener al paciente en observación por si necesita otras medidas terapéuticas. También lo mencionaba la doctora en la exposición pasada de mi compañero. Si vemos que los familiares son muy jóvenes o vemos que realmente no tienen como que la capacidad, la disposición, o los conocimientos o los recursos necesarios para estar cuidando al niño, pues es mejor dejarlo hospitalizado, pues para asegurarnos de que no se agrave la enfermedad y que tenga un curso natural benigno. Y también cuando la saturación del oxígeno es menor o igual a 92%. Bueno, aquí abordamos un poquito lo que es la sintomatología, en la diferenciación de la sintomatología en lo que es una neumonía por etiología viral a una neumonía por etiología bacteriana. Pues para empezar, la viral va a tener un comienzo que va a ser más gradual, o sea, no va a ser súbito. En cambio, la bacteriana va a tener un inicio más rápido e incluso se puede apreciar desde un inicio, o sea, muy rápido, una fase tóxica en el paciente. En la viral vamos a tener tos que no va a ser productiva. Al contrario, en la bacteriana, la tos sí va a ser productiva. En la viral, la fiebre va a ser más moderada, es decir, va a ser menor a 39 grados centígrados. A diferencia de lo que es la bacteriana, la fiebre va a ser entre 39 y 40 grados centígrados. La viral raramente va a producir lo que son derrames. Al contrario, la bacteriana es frecuente que produzca un derrame. Los leucocitos
también van a ser, cuando pidamos los estudios paraclínicos, vamos a ver que en la viral los leucocitos van a ser menores a 15,000 por milímetro cúbico. En cambio, en la bacteriana va a haber una leucocitosis, va a haber más de 15,000 leucocitos por milímetro cúbico. También en otro paraclínico, que más adelante vamos a hablar de esos, vamos a ver que la radiografía en la viral se va a ver más difusa y se va a ver bilateral, o sea, esta radiografía no va a respetar lo que son, bueno, la neumonía no va a respetar lo que es la segmentación pulmonar. Se va a ver todo difuso y no va a tener como una delimitación. Aparte, pues va a encontrarse en ambos pulmones. Al contrario, la bacteriana, pues vamos a ver zonas específicas de consolidación y una opacidad homogénea. Y las cisuras, pues sí se van a delimitar en lo que es la bacteriana, al contrario de la viral. Esos son como algunos datos que nos pueden... Sí. Sí, Jazmín, gracias, te voy a interrumpir. Es muy importante entender también que en medicina nada es 2 por 2. Estos datos que nos estás compartiendo son fundamentales porque, como bien dijiste, en la gran mayoría de los casos, el tratamiento lo vamos a iniciar de forma empírica. Y yo tengo que saber las diferencias desde la fisiopatología y el cuadro clínico de qué cosa parece ser algo bacteriano típico como neumococo, o bacteriano atípico como micoplasma o clamidófila, o viral, ¿verdad? Para orientarme en el tratamiento. Pero es importante también entender que existe algo que son las coinfecciones. Eso quiere decir que podemos tener enfermedades ocasionadas por más de un agente etiológico, y en el caso de las neumonías podemos tener virus o virus-bacteria o 2 bacterias, por ejemplo. Y entonces puede haber cosas que se salen de lo que está escrito en la literatura, ¿no? Y que no te cuadra, y que yo te insista, les insista a todos que si sibila es viral y resulta que había salido un neumococo. Bueno, puede pasar, pero las sibilancias pues no eran por el neumococo, seguramente tenía un virus que a lo mejor ese no se detectó. Entonces quiero que tengan en mente que también existen las coinfecciones, y que eso puede modificar un poco los cuadros clínicos y no ser así tan cuadradamente así como están escritos, que así me lo tengo que aprender, ¿verdad? Para la hora del diagnóstico empírico y tratamiento empírico, pero pues puede haber combinaciones. Y una de las bacterias que sí puede generar sibilancias es Mycoplasma pneumoniae, precisamente. Las bacterias atípicas que no tienen pared, como Mycoplasma y Clamidófila, necesitan vivir adentro de una célula. Por lo tanto, su comportamiento clínico se acerca mucho más a lo que hace un virus que a lo que hace una bacteria convencional. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bueno, así lo que comentó la doctora, pues es una muy buena introducción para las tablas que les voy a presentar a continuación. Como bien dijo la doctora, pues hay bacterias que no tienen pared y por lo tanto, pues la fisiopatología va a ser diferente. Este es un cuadrito que me encontré en internet que hacía diferencia entre una neumonía bacteriana, viral, perdón, y bacteriana también, pero por micoplasma. Bueno, en la bacteriana, pues ya dijimos que el inicio va a ser más brusco y la viral, pues va a ser más gradual, más variable, al igual que micoplasma. Esta también va a ser más gradual. En la fiebre, pues ya tenemos que en la viral, pues va a ser más una febrícula. En cambio, la bacteriana, pues sí va a tener 39 grados o un poco más incluso, igual el micoplasma. En el estado general, la bacteriana, pues sí se va a ver más afectado. En cambio, la viral y la de micoplasma, pues se va a ver menos afectado. En la auscultación, en la bacteriana vamos a encontrar estertores localizados. En la viral, pues podemos encontrar estertores bilaterales, pero como ya mencionó la doctora, pues son más específicas o más frecuentes lo que son las sibilancias.
Y en el micoplasma puede haber, puede ser mixto y puede estar agregado aparte un roncus. En la radiología ya vimos que en la bacteriana pues va a ser más alveolar y va a ser más localizada y va a haber zonas de condensación. En cambio la viral pues va a ser un poquito más difusa, más intersticial. Y la micoplasma puede presentarse de las dos maneras, puede ser mixta. El derrame pleural, ya dijimos que en la bacteriana pues sí va a ser más frecuente, pero en la viral no y en el micoplasma tampoco. Y pues acá abajito, bueno, como mencionamos al principio, la verdad es que las neumonías sí tienen muchas clasificaciones. Y como dijo la doctora, pues hay que quedarnos más con la que son perinatales y postnatales. Pero pues nada más así, como datos de una neumonía típica y una atípica, tenemos que la típica pues es más de comienzo súbito y la atípica pues es más gradual. Este, que en la típica pues hay fiebre mayor a 38.5 grados, en cambio la típica puede haber febrícula o no presentarse la fiebre. También en la típica podemos en el cuadro clínico podemos apreciar escalofríos, dolor costal, tos productiva. En cambio la típica pues se va a caracterizar más por un dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones y una tos que es más seca y persistente. Bueno, en las Perdón, complicaciones. Jazmín. Sí. Nada más que quede claro que cuando hablamos de neumonía atípica, es el causal, la que le ocasiona micoplasma o clamidófila. O sea, neumonía atípica es por bacterias atípicas, que generalmente lo vemos en niños mayores de 5 años de edad, que aquí cobra una relevancia fundamental el antecedente de atopia o de asma, los predispone a este tipo de infección atípica, que el cuadro es insidioso, normalmente mucha tos por más de una semana, y para cuando el paciente llega a buscar atención médica, hay algo que llamamos disociación clínico-radiológica en estos casos, porque el paciente no luce tan mal y la radiografía puede verse con un gran infiltrado, ¿de acuerdo? Entonces, la neumonía de presentación atípica o que no es clásica es la que comúnmente vemos cuando la infección es por micoplasma o clamidófila pneumoniae, ¿ok? Sí, doctora. ¿Esa también la vemos más en adolescentes o nada más en infantes Sí, mayores? a partir de los, no, a partir de los 5 años para arriba, siempre hay que tener en mente micoplasma y clamidófila, o sea, incluyendo al grupo de los adolescentes, así es. Ok. Gracias, doctora. Bueno, en las complicaciones, ya habíamos visto que va a haber complicaciones pulmonares y extrapulmonares. En cuanto a las pulmonares, podemos tener un empiema, atelectasias, bulas o neumatoceles y abscesos pulmonares. Y en las extrapulmonares, pues ya se puede presentar lo que es un desequilibrio ácido-base, una septicemia y una adenitis mesentérica. Y hablando de adenitis mesentérica, pues vale la pena recalcar que hay veces que en los niños una neumonía se puede presentar como un cuadro de abdomen agudo. Esto es porque pues la adenitis mesentérica, bueno, cuando hay una neumonía basal, se van a afectar los linfáticos y de lo que es la sección de abdomen, y pues la adenitis mesentérica puede asimilar un cuadro que se parezca a un abdomen agudo. Entonces, pues también va a haber veces que el paciente a lo mejor no se presente con manifestaciones pulmonares muy específicas y más bien se presente más con un abdomen agudo, y al momento de tomar lo que es la radiografía, pues vemos la radiografía de tórax o de todo lo que es la parte superior, pues vamos a ver la presencia de lo que es la neumonía. Esto también lo vemos con las neumonías que están en las regiones más distales,
próximas al diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienes la consolidación muy abajo, ¿no? Apenas arribita del diafragma, ahí es cuando también por irritación y por continuidad se puede semejar a un abdomen agudo, efectivamente. Ay, doctora, disculpe, es que pensé que nos íbamos a tardar un Dime. poquito más con la clase pasada y nada más tengo hasta ahí en diapositivas. Sí, no te preocupes, ya casi son las 3 de la tarde. Si quieren, continuamos la siguiente clase para terminar diagnóstico y tratamiento. Sí, ¿Ok? sí, doctora. Bueno, Ok. Muchas gracias. ¿alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Bueno, doctora, Sí. ¿es frecuente la neumonía también, pues, por legionela aquí en Saltillo? Mira, la legionela es una bacteria que afecta especialmente a adultos inmunodeprimidos. De hecho, cuando se describió la enfermedad de los legionarios, que fue, no me acuerdo exactamente en qué parte en Estados Unidos, y que la relacionaron a los ductos de aire, ¿verdad?, que llevaban las bacterias. Pero la afección principal es en adultos mayores y que tienen algún tipo de inmunosupresión. Yo no veo adultos para nada, no sé qué tan frecuente sea aquí la legionela, no me impresiona que mucho, al menos no me lo han comentado. También es una de las bacterias atípicas, finalmente hay que considerarlo en el tratamiento empírico de los adultos. De hecho, prácticamente todas las neumonías en los adultos las manejan con doble esquema, incluyendo un macrólido, precisamente ante la posibilidad de estos atípicos. Pero al ser una bacteria así de estas características, no es fácil diagnosticarla. Requieres métodos de diagnóstico igual de biología molecular o así, pues no en cualquier lado hay. No conozco yo la incidencia, la verdad, de legionela en adultos aquí, pero no creo que sea muy frecuente. Gracias, doctora. Doctora, ¿Sí? Disculpe, tengo una duda. Es con Dime. respecto al término de neumonía de la comunidad. ¿Aún se siguen ¿Sí? considerando las 72 horas para darlo como definición? Sí, bueno, más bien aquí lo que hay que definir es cuándo se trata de una infección adquirida en el hospital, ¿verdad? Asociada a la atención a la salud o nosocomial, como la queramos definir. En la gran mayoría de los padecimientos infecciosos, si el paciente no llegó incubando el germen y después de 3 días de hospitalizado por otra causa presenta cuadro neumónico, pues lo más probable es que efectivamente ya es algo de adquisición nosocomial. Pero eso depende del germen y de conocer su periodo de incubación. La gran mayoría de las bacterias incuban muy rápido y se multiplican muy rápido. Por eso se dio ese borderline de 72 horas. Pero no es así el 100% específico. A lo mejor puedes tener una patología que tarda un poco más en incubar y que entonces se presente ya estando ahí hospitalizado. Pero para fines como prácticos, sí sigue siendo de utilidad esa definición o ese punto de corte de que si presenta el cuadro 72 horas después de hospitalizado, ya lo consideres nosocomial, y si fue antes o llegó con el cuadro, pues evidentemente lo consideres comunitario. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, doctora. Bueno, doctora. Si quieres tú primero, Miguelito. No, que por el momento yo no tenía preguntas. Pregunta tú. Ah, muy bien. Bueno. ¿No? Bueno, es que creo que ayer vimos micoplasma también en la clase con el doctor Ramos y vimos que tenía muchas manifestaciones extrapulmonares. ¿También estas son Correcto. frecuentes en los pacientes pediátricos? Sí, fíjate que efectivamente
Micoplasma, también lo vimos, creo, en la clase de otitis media, no me acuerdo si se mencionó, pero una de las manifestaciones extrapulmonares, por ejemplo, es a nivel óptico y te da bulas en la membrana timpánica, por ejemplo. Entonces, una simple revisión del oído te pudiera hacerlo sospechar. También una de las manifestaciones más comunes extrapulmonares en pediatría son encefálicas. Ya dijimos que el micoplasma, al ser una bacteria sin pared y requerir forzosamente de estar en el interior de una célula, se comporta más como virus. Entonces, son cuadros que semejan a una encefalitis viral, pero que realmente estén causados por bacterias como en este caso micoplasma. Serían, creo yo, las dos manifestaciones extrapulmonares más frecuentes. Algunas dérmicas también pueden ser inespecíficas, ¿no? Como un eritema multiforme o algo así. No sé qué otras vieron con el doctor Ramos. La pericarditis, la artritis, Okay. pero sí hizo mucho hincapié en la meningitis bulosa. Meningitis bulosa yo creo que sí es de lo más característico, porque si lo ves, o sea, si revisas al paciente y lo ves, tienes que sospechar de infección por micoplasma. Nosotros en pediatría no vemos tantos datos, por ejemplo, de vasculitis o pericarditis, y también probablemente esto tiene relación con la edad. Recordemos que los procesos autoinmunes, recordemos que todos los agentes infecciosos, todos, pueden ser un detonador de un proceso autoinmune, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Epstein-Barr, ¿no? Por decir un ejemplo. Y ahora lo estamos viendo con SARS-CoV-2. Esto es muy común con virus, pero en pediatría esto no pasa tan frecuentemente. Es algo más de adultos, especialmente mujeres jóvenes, ¿ok? Entonces tal vez por eso vieron más esas manifestaciones de vasculitis con el doctor que comentaron, y yo ahorita no recuerdo ni un solo caso que pudiera pensar de vasculitis asociada a micoplasma. ¿Ok? Sí, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Algo más, chicos? No, doctora, creo que no. Bueno, entonces, vimos varios temas hoy. Repásenlos de una vez si es que hicieron apuntes o si se pasan las presentaciones o algo, porque todos son importantes y luego en el examen ahí andan apurados estudiando. ¿Ok? Para que den una repasadita. Y si tienen alguna duda importante extra, empezamos con dudas la próxima clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Igualmente. Gracias, doctora. La Igualmente, queremos buen día. mucho. gracias. Nos vemos. Gracias, doctora. Bye.